Bienvenidos, mi nombre es Mariano, somos Cocinemos por Favor, y si no nos conoces, somos el mejor canal de recetas saludables. Para hoy te traemos un pan dulce de leche y banana. Si te sobró en la heladera una banana madura, no dejes de hacer este pan, porque no sabes lo dulce y esponjoso que es. En la descripción y en el comentario fijado te dejo la lista de reproducción a todos nuestros panes, todas las recetas de pan, todos nuestros panes saludables que hicimos hasta el día de hoy. Esta receta no lleva manteca, no lleva azúcar, no te vas a arrepentir. Lo primero que vamos a necesitar es una banana. Ten en cuenta que cuanto más madura esté la banana, más dulce va a quedar el pan. La colocas en un bowl y con la ayuda de un tenedor vas a pisarla bien hasta formar un puré. Por otro lado necesitas 300 gramos de harina de trigo, que las vas a colocar en un bowl, pero previamente las vas a tamizar. Agregas 5 gramos de levadura instantánea, una cucharada de leche en polvo, media cucharadita de sal, una cucharadita de endulzante líquido, 35 mililitros de leche, que en este caso usé descremada, que es el equivalente aproximadamente a 2 cucharadas. Una cucharada de aceite neutro, que puede ser de maíz, de girasol o inclusive aceite de coco. Un huevo. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y a eso le agregas la banana que habías pisado. En este caso, para amasarlo yo usé una amasadora, pero podés hacerlo también a mano, no hay ningún problema. Haciéndolo en máquina, lo que lográs es reducir el tiempo de amasado. En máquina lo vas a amasar durante 3 minutos. En cambio, si lo haces a mano, te va a llevar un tiempo de amasado de 5 minutos. Ten en cuenta que te va a quedar una masa bastante pegajosa. Pasados los 3 minutos, apagás la amasadora y vamos a llevarlo a la mesa. Previamente espolvoreás con un poco de harina para que no se pegue y volcás la masa en la mesada. Vas a continuar amasando un minuto más nada más con la ayuda de la harina que está en la mesada. Y una vez que te quedó una masa lisa, vas a ver que ya en este momento no se te va a pegar más ni en las manos ni en la mesada.
Colocas un poco de harina en el bowl, pones el bollo y lo vas a cubrir y dejar leudar durante 1 hora. Con la ayuda de las manos desgasificás y lo vas a volcar nuevamente sobre la mesa. Si notas que se pega sobre la mesa, espolvoreas de nuevo con un poco de harina y lo que vas a hacer, vas a plegarla para que te quede con forma rectangular. Y ahí, con la ayuda de un rodillo o palo de amasar, vas a estirarlo para formar un rectángulo bien grande. Una vez que formaste el rectángulo, vas a comenzar a enrollarlo haciendo un poco de presión hacia atrás para que quede bien tenso. Al terminar, tenés que dar pequeños pellizcos en la masa para que quede completamente sellado, tanto en todo el largo como en los bordes. Una vez que está bien sellado, si es necesario, lo vas a rodar un poco sobre la mesada para que no quede tan marcados los pellizcos. Y en este momento lo que vas a hacer, vas a agarrar el molde que vas a utilizar. Yo usé un molde de 25 centímetros y vas a medir que te quede del mismo largo. El molde previamente lo vas a pincelar con aceite por todos sus lados. Y ahora te voy a dejar un tip para poder desmoldar con facilidad el pan. Cortás tira de papel encerado o papel manteca y los colocas cruzados sobre el fondo del molde. A estas tiras de papel también vas a pincelarlas con aceite. Y cortás el pan en 8 partes, tratando de que conserven la forma. Una vez que está bien cortado, vas a ir colocándolos sobre el molde, haciendo presión para que queden bien unidos. Lo cubrís y lo vas a dejar leudar nuevamente durante 40 minutos. Te aconsejo que lo dejes leudar en un lugar cálido.
Transcurridos los 40 minutos lo pintás con leche. Y lo vas a llevar a un horno mínimo 150 grados que previamente lo precalentaste durante 15 minutos como mínimo. El tiempo de cocción es aproximadamente 30 minutos, pero va a depender mucho de tu horno. Te aconsejo que previamente sacarlo te fijes que la cobertura esté dorada y que al pincharlo con un palillo salga seco. Eso quiere decir que el interior está bien cocido. Una vez que lo retiras del horno cuando todavía está caliente, lo vas a pincelar con un poco de aceite neutro. Y para desmoldarlo simplemente tiras de los tiras de papel manteca que habías colocado y lo vas a dejar enfriar sobre una rejilla. Ten la precaución de retirar también el papel manteca para que la humedad no quede concentrada en la base del pan. Cuando ya está frío podés espolvorearlo con azúcar glass o azúcar impalpable y si te gusta la canela podés mezclar azúcar impalpable con canela y espolvorearlo con la mezcla de ambas. Este pan, aparte de esponjoso, es súper liviano y riquísimo. Si te gustó esta receta, dale like, compartila y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras recetas. Si lo haces y querés compartirnos cómo te quedó, en las redes sociales nos encontrás como Cocinemos por Favor.